A mediados del siglo XVIII, los británicos se ganaban la vida ante todo de un modo. Eran granjeros. La mayoría de la gente pasaba sus días trabajando la tierra como siempre habían hecho. Sin embargo, Inglaterra estaba a punto de sufrir el cambio más profundo de su historia. Un cambio que nos afectaría y supondría un reto para todos. En un espacio de solo 60 años, Inglaterra experimentaría una revolución. Una revolución que sacaría al trabajador del campo y lo llevaría a la ciudad. De una economía rural a las fábricas urbanas. Esta es la historia de las máquinas y de la gente que, para bien o para mal, crearon nuestro mundo del trabajo moderno. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? Maravillas de fábrica. Hace 250 años los granjeros georgianos ya estaban cambiando. La población se estaba disparando en Inglaterra, así que cogieron las zonas pantanosas, las tierras yermas y los bosques, los secaron, los vaciaron y empezaron a ararlos. Por primera vez, los granjeros que utilizaban innovaciones en agricultura eran capaces de producir comida suficiente para que esta creciente población floreciera. Y la población creció con fuerza. En 1750, en Inglaterra, había 5,5 millones de personas. En 1850, la población había aumentado a más de 16,5 millones. Absolutamente increíble. Con tanto crecimiento de cultivos y gente, las viejas tecnologías ya no podían dar abasto. Los molinos de harina en particular querían mejorar su máquina más importante, la rueda hidráulica. Usada desde la época de los romanos, seguía siendo la principal fuente de energía, pero era el centro de un cada vez más acalorado debate. Había dos diseños básicos, la rueda impulsada por abajo y la misma rueda impulsada por arriba. Unos pretendían que la rueda impulsada por abajo era 6 veces más eficiente que la rueda impulsada por arriba. Otros insistían en que la rueda impulsada por arriba era 10 veces mejor. En 1752, un constructor de instrumentos científicos, John Smeaton, se atrevió a intentar resolver el asunto con la ciencia. A los 27 años, Smeaton recibió el encargo de construir un molino de agua. Era todo un acontecimiento porque él nunca había construido uno antes. Para decidir qué diseño utilizaría en su molino de encargo, Smeaton construyó un sofisticado modelo de madera. Este le permitía testear la cantidad de energía ejercida por la rueda hidráulica impulsada por arriba y por la rueda hidráulica impulsada por abajo en el mismo marco de madera con la misma altura de caída de agua. Ahora voy a dar un repaso a este significativo experimento. Esta de aquí, por supuesto, es la rueda impulsada desde abajo y funciona así. Abro el depósito, sale el agua y chorrea por debajo de la rueda y gira las palas. Ahora bien, aquí está la rueda impulsada por arriba. Lo mismo de antes, abro la esclusa y el chorro de agua, debo decir que con el mismo volumen, sin ninguna duda. La potencia del agua es la misma en ambas ruedas. Lo que resulta interesante es que giran en distintas direcciones. Entonces, ¿cuál tiene más fuerza? Bueno, tendremos que hacer el juego de la cuerda para averiguarlo. Se puede hacer conectando las dos ruedas con esta barra de aquí. Por supuesto, la rueda más fuerte predominará y arrastrará a la más débil en su dirección. Que empiece la batalla. La rueda hidráulica impulsada por arriba va en la dirección que debería ir y arrastra a la rueda impulsada por abajo con ella. Está claro, la rueda impulsada por arriba es... Aquí está la ganadora. Smeaton mostró con su experimento que la rueda impulsada por arriba es aproximadamente el doble de eficaz que la rueda impulsada por abajo. La clave es la gravedad. La energía de la rueda impulsada por arriba es mayor porque cae desde arriba. No queriendo precipitarse en sus conclusiones, Smeaton tardó 6 años en publicar sus hallazgos. Nos ha dejado un poco desconcertado, pero asombró a sus coetáneos. Con esta prueba científica y el análisis del resultado, Smeaton presentó un argumento sólido sobre la eficacia de máquinas que otros podrían continuar. Smeaton realmente había puesto los cimientos para la moderna profesión de la ingeniería civil.
En manos de otro hombre, Richard Arkwright, la revolución daría el próximo paso crucial. Arkwright tenía una máquina totalmente nueva que funcionaba con la rueda hidráulica impulsada por arriba de Smithson. Estaba escondida en un valle remoto de los Peninos en Derbyshire, como en una fortaleza. No quería que nadie viera lo que tenía allí dentro. La máquina secreta de la manufactura de la industria campesina tradicional que se había mantenido intacta durante generaciones. El hilado de algodón. Para producir hilo de algodón a mediados del siglo XVIII, el algodón en crudo se hilaba en la rueca tradicional. El hilador primero sacaba las fibras de algodón y al mismo tiempo las juntaba con un giro y las introducía en la punta del huso. Entonces, la hebra que salía se tejía de nuevo en un huso. Era una labor de trabajo intensivo, muy especializado, pero requería mucho tiempo y solo producía un hilo muy frágil. La máquina de Arkwright cambiaría todo esto. La historiadora textil Anna Benson nos puede explicar cómo. Y ahora, Anna, aquí hay algo bastante diferente, una máquina que revolucionó la producción de hilo, el marco giratorio movido por agua de Arkwright. Una cosa maravillosa. Anna, ¿puedes contarme cómo funciona este marco giratorio movido por agua? Que veo aquí es casi igual que el algodón natural que tenías allí en la mano, ¿verdad? En esta máquina, todos los procesos que he hecho en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Así que ponemos este algodón aquí detrás y estos rodillos están ajustados para ir a diferentes velocidades. El de atrás va más lento que el de delante y este trocito que yo estaba haciendo en la rueda grande se hace aquí. Va sacando las fibras de forma que cada vez es más fino. De acuerdo. Ahora puedo ponerlo en funcionamiento para ver lo que quieres decir. Tengo la rueda girando a mi ritmo y luego pongo en marcha el mecanismo así y... Ah, allá vamos, fantástico. Lo hace todo a la vez. Lo va cogiendo, hilando y tejiendo. Años antes se habían patentado unos rodillos de ajuste, pero fue el genio de Arkwright quien creó el sistema para que estos rodillos de ajuste... Entonces, obviamente, está haciendo más hilo más deprisa y también, a mi entender, la calidad es mejor. De hecho, era tan bueno y tan fácil de producir que Arkwright podía pensar en grande. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo. Era la catedral de la revolución industrial, una fábrica. El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido en sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. En 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, esto es realmente algo muy especial. La gente que haya vivido aquí, los pobres o incluso muy pobres, urbanos o rurales, habrán estado realmente fascinados por este alojamiento palaciego. Esto tuvo que haber sido un gran incentivo para trabajar en el molino. ¿Y cómo trabajaban? De día y de noche. Desde luego, los empleados de Arkwright veían cómo todo su estilo de vida había cambiado por la forma en que tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara a las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante.
La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida. Y este era el precio que los empleados pagaban por un pequeño, aunque seguro salario. Su patrón, Arkwright, por otra parte, estaba ganando una fortuna. Concedió licencias de su patente tecnológica del marco giratorio movido por agua, pero solo en cantidades de 1000 usos, así que cualquiera que quisiera utilizar la máquina también tenía que montar una fábrica. 18 años después de haber creado Cromford, había más de 140 molinos funcionando con marco giratorio movido por agua repartidos por todo el país. Pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente. Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station, agua al canal de Kenneth y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo, que todo original. Y fue construido por Watt.